bien. Muy buenos días, queridos estudiantes. Un buen inicio de semana. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Bueno, pasamos a la semana 15 con un tema muy importante, un tema bastante coyuntural, que es la corrupción, una forma de atentar al bien común. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Una caricatura, y yo sé que ustedes van a poder decirme qué es lo que representa, ¿no? Qué es lo que significa. ¿Sí? Yo creo que sí, todos están respondiendo. ¿Ok? Muy bien. Ustedes saben, chicos, que muchas veces hemos visto o escuchado en los diferentes medios de comunicación situaciones de corrupción de autoridades o trabajadores del Estado y también de empresas privadas, por ejemplo, como las mascarillas sobrevaloradas, procesos de contratación sospechosas, bonos entregados a personas que no estaban en pobreza o en extrema pobreza, ¿no? También ocultamiento de información, etcétera, ¿no? Sin embargo, estos problemas no solo se van a presentar en esta situación de emergencia, ¿no? En esta situación de pandemia que estamos viviendo, porque si miramos hacia atrás vamos a observar que tenemos muchos casos que se han estado repitiendo desde los inicios de nuestra vida republicana. Entonces, y más aún en los últimos 20 años, en los diferentes gobiernos, ¿no? Todos los presidentes procesados por actos de corrupción que ustedes ya conocen. Entonces, ante esta situación nos preguntamos lo siguiente: ¿qué tiene que ver la corrupción con nosotros? ¿Sí? ¿Cómo la corrupción impacta en el bien común? Y por último, ¿qué podemos hacer para prevenir actos de corrupción? ¿Sí? Muy bien, entonces para esta semana vamos a trabajar la siguiente competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Eso es lo que vamos a reforzar, esta competencia del área. Los desempeños se van a plasmar en dos actividades. La primera actividad, que va a ser que ustedes van a conocer la corrupción y sus diferentes formas de atentar contra el bien común. Y la segunda actividad, van a reflexionar sobre las repercusiones de la corrupción en el bien común. Entonces, para eso pasamos a la primera actividad, 1. ¿Sí? Hace un momento mencioné el desempeño que ustedes van a realizar, que es, pues, conocemos la corrupción y sus diferentes formas de atentar contra el bien común. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la corrupción? ¿Sí? Entonces, aquí ya entramos de lleno al desarrollo del tema. Para eso ustedes, ¿bueno?, van a leer o escuchar la lectura enviada al WhatsApp del grupo, cuyo título es Tipos de delitos de corrupción, en la que ustedes van a ir leyendo muy atentamente, identificando las ideas importantes, porque eso le va a ayudar más adelante a desarrollar las preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a seguir a la siguiente actividad, las siguientes preguntas, y son estas. Muy bien, ahí tenemos una serie de preguntas: ¿qué es la corrupción? ¿Qué principios de la sociedad democrática afecta? ¿Cómo repercute la corrupción respecto a la cultura de la legalidad? ¿Cómo repercute la corrupción respecto al bien común? En los diferentes tipos de corrupción, ¿quién es el actor del delito? ¿Cómo afectaron este actuar en la imagen de las instituciones públicas? ¿Sí? Entonces, estas preguntas van a ser respondidas y van a ser sacadas, ¿sí?, de la información que ustedes han leído, ¿sí? Más sus conocimientos previos, ¿no? Con todo ello van a poder responder sin ningún problema. Luego pasamos a la actividad 2, en la que ustedes van a reflexionar sobre todas las repercusiones o consecuencias de la corrupción en el bien común. ¿Y cómo? Bueno, aquí vamos a partir de la información de los medios de comunicación u otro medio, van a identificar un hecho catalogado como corrupción en tu localidad.
y completan ustedes el siguiente cuadro. ¿Y cuál es este siguiente cuadro? Acá entonces observamos este cuadro en la que tú tienes que asumir un rol muy importante como ciudadano responsable. Te estás formando, que buscas el bien común, ¿no? Entonces te habrás percatado que en tu localidad o en tu distrito o región, los medios de comunicación pues siempre están informando sobre situaciones de corrupción en el contexto de en las medidas en que se puede afrontar en estos momentos de emergencia sanitaria. Entonces es importante que como ciudadano tú reflexiones sobre estas repercusiones, ¿no?, de estos actos por parte de personas inescrupulosas, sin ética, sin valores y dañando pues al Estado, a las instituciones y a la sociedad. Entonces aquí este cuadro te va a ayudar a resolver esta actividad, ¿no? En este cuadro dice qué tipo de corrupción es, por qué, entonces ya eso ustedes han leído, ya saben cuáles son los tipos o clases de corrupción, cómo afecta a tu comunidad o región, qué acciones puedes plantear para contribuir a la lucha contra la corrupción en tu comunidad o región. ¿Sí? Entonces este cuadro va a responder, ¿okay?, a una situación que tú hayas observado en tu distrito, en tu región. ¿Sí? Entonces una vez que has resuelto, acá tenemos un reto mayor, un mayor esfuerzo que ustedes van a realizar, un poquito más complejo, ¿no? Para eso, para cumplir tu reto como ciudadano responsable que busque el bien común, vas a elaborar un texto dirigido pues a los miembros de tu comunidad, ¿sí?, donde les expliques la importancia de tener organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, para una convivencia democrática y cómo la corrupción atenta contra el bien común, ¿sí? Entonces acá tenemos que recordar, porque es un tema que ya las semanas pasadas se ha trabajado con respecto a la sociedad civil. ¿Qué es una sociedad civil? Es un conjunto, ¿sí?, ya ustedes saben, de personas de una comunidad que se organizan, que tratan pues de influir de alguna u otra manera en la vida pública, ¿sí?, sin formar parte pues de la estructura política formal que es del Estado, ¿no? Son independencia, ¿no? Hay una independencia y hay un actuar de una forma muy individual, como, ¿no?, que está fuera del Estado. Lo habitual es que se juntan pues en plataformas, se juntan en agrupaciones y que tienen fuerza y que por lo tanto van a expresar su opinión y van a estar en defensa de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Junta de Vecinos, club deportivos, ONG, sindicatos, colegios profesionales, grupos religiosos, ¿no? En fin, ¿ya? Entonces, con toda esta información, sí van a poder hacer, ¿no?, ustedes su texto, ¿ya? Y para finalizar, van a responder las siguientes preguntas, muy importantes. ¿Qué aprendiste durante la actividad? ¿Qué problemas tuviste para desarrollar la actividad? Eso es muy importante, esas dos preguntas para mí, para yo pueda hacer la retroalimentación respectiva, ¿no?, cuando vaya revisando sus trabajos jóvenes, ¿sí? Entonces, ya tienen la tarea a trabajar esta semana. Ustedes ya saben que cualquier duda pueden escribirme al WhatsApp individual o llamarme, ¿sí?, de lunes a viernes de 3 a 8 de la noche, que yo gustosa estaré pues dispuesta a responder cualquier duda, ¿sí? Entonces nos estamos viendo hasta una próxima actividad. Bye, chicos.